Hola, ¿cómo andás? En el video de hoy te traigo otro tema disparador y en este caso elegimos el amor propio porque lo consideramos fundamental como para arrancar por algún lugar, para empezar a mejorar un poco esa forma de tratarnos a nosotros mismos, esa autoimagen que tenemos y dejar de dañarnos y dejar de anclarnos en el sufrimiento. Te quiero contar más o menos, es un tema muy amplio obviamente, pero bueno, los videos siempre lo abordamos un poquito como para generar en vos que vos mismo encuentres tus propias reflexiones sobre este tema, que busques más información, obviamente, si considerás, si te interesa, si hace algo de ruido en vos todo esto que estamos diciendo, si puede resonar algo tuyo, es porque hay algo que te estás queriendo decir con este tema y te invito a que lo descubras, pero lo descubras con vos mismo, ¿no? Siempre eso de tomar todo lo que escuches como inspiración, pero descubrir en vos mismo y ponerle tus propias palabras y vivir tu propia experiencia de lo que es el amor propio. Bueno, nosotros decimos que esto de el amor propio tiene como de base la aceptación y ya lo hemos dicho en otros videos y demás, porque tiene esta cuestión de salir del ego y empezar a descubrir quiénes somos y tratar de conectarnos con esa parte esencial, total de todo lo que somos, de persona, de ser, y no solamente de aceptar y amar esos aspectos que más nos agradan, sino amarnos completamente. Vos pensás que si vos no te podés ni siquiera conocer del todo a vos mismo, nunca te vas a amar completamente. Entonces el camino de autoconocimiento siempre va a llevar al amor propio y siempre la guía de todo lo que hagas tiene el amor propio como, mejor dicho, todo lo que hagas tiene de guía el amor propio. Y planteamos esto de la aceptación porque como fuimos criados, como te decíamos en otros videos, de esa forma para adaptarnos a un mandato, una forma de actuar que era la aprobada. Carl Gustav Jung diría el arquetipo del deber ser. Nos creamos ese falso yo también, esa máscara que es el ego, y nos identificamos exclusivamente con él y nos definimos exclusivamente a través de él y descuidamos todo el resto de aspectos que tenemos internamente, que somos y que te invitamos a descubrir en estos caminos de autoconocimiento. Entonces, a medida que uno va descubriendo cosas de sí mismo, sean agradables o no, siempre lo que te lleva al amor propio es aceptarlas, entenderlas desde la comprensión, desde la compasión, desde entender que, y con esas reglas del juego hiciste lo mejor que podías, hasta incluso del perdón de todo el daño que te causaste por estas cuestiones, porque nadie te enseñó, nadie te dijo nada distinto, seguramente porque tus padres recibieron la misma educación o peor todavía, más rígida, y esto es como una cadena, ¿no? Y también invitarte a que si vos realmente podés hacer esas transformaciones a nivel personal, la vas a llevar a todos tus vínculos. Entonces también si sos padre, madre o si tenés una familia, vas a transmitir otra cosa, hasta incluso con tu ejemplo, con tu acción, con tu forma de vivir, sin tener que decírselo, imponérselo desde el discurso, sino simplemente viviendo una vida en la cual vos te podés amar a vos mismo y estás en paz con vos mismo, ya generás algo en tu familia y le podés transmitir otras cosas a tus hijos, a tus hermanos, a quien sea. Te podés relacionar con ellos desde otro lugar y mejoran todos tus vínculos también. Entonces, plantearte esto de la importancia de hacerlo primero por uno mismo, ¿sí? Porque nosotros nos merecemos estar bien, venimos como a ser felices, ¿no? Y es como que nos olvidamos y nos quedamos anclados en el sufrimiento, torturándonos, pensando que la vida es un castigo y limitándonos y pensando la vida desde los problemas, los límites y los miedos, y no podemos ver más allá. Y poder ver más allá y hacer ese cambio, esa transformación, encontrarte con vos mismo, reconciliarte con vos mismo, con todos tus aspectos, aceptarte completamente y estar en paz con ser quien sos y amigarte del todo con eso y entenderte con compasión,
perdonarte todo el daño que te hiciste por desconocer eso de vos e ir en contra de vos, haberte fallado, haberte abandonado. ¿A cuánta gente tiene esa herida del abandono? Que en realidad es abandonarse a sí mismo. Entonces, todas esas cuestiones que van dejando el dolor, esas heridas abiertas, cuando uno empieza a entender que es uno mismo lo que lo genera y después se corresponde afuera, lo primero que haces es sentir culpa. Creo que esto ya lo habíamos dicho. Y después trascendés eso y entendés que te tenés que perdonar desde la compasión, desde decir, bueno, pero yo no supe otra forma, hice lo que podía, ¿no? No tuve estas herramientas, no había inteligencia emocional en la escuela, no sabía qué hacer con mis emociones y encima cuando me enojaba y hacía algo mal cuando era chico lo tenía que esconder, entonces de grande cuando me enojo no sé qué hacer. Bueno, entonces ¿cómo lo podía yo aprender si no tenía herramientas? Bueno, ahora encuentro las herramientas, lo empiezo a hacer y me permito equivocarme y hacerlo lo mejor posible cada vez, ir aprendiendo hasta que me salga. Entonces voy ganando esa capacidad de poder hacerlo de a poco o a la forma y a mi ritmo, teniéndome la paciencia necesaria, aceptando todos mis aspectos, mi sombra, mi luz y todas mis virtudes y defectos, que en realidad ahí se juega otra cosa, que quizá tengamos que hacer otro video, que vendría a ser esa ley de polaridad, porque los opuestos no son tan opuestos como parece. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en este video, pero te la dejamos ahí para el próximo quizá. Pero esos defectos son virtudes a cultivar en realidad, si te pones a pensar. Por ejemplo, el enojo que te genera tanta energía y te mueve a agredir a otro, por ejemplo, si yo lo puedo redireccionar hacia el lugar donde realmente quiero ir, por algo me estoy enojando tanto, es una situación que yo ya no tolero, si yo puedo entender eso, entender mi enojo, y toda esa fuerza va a estar puesta como voluntad de salir de un lugar que no quiero estar e ir hacia donde realmente quiero ir. Es como esa fuerza de voluntad en realidad. Por ejemplo, ser terco. Ser terco puede ser esa fuerza de voluntad para cumplir cualquier proyecto que yo me proponga, pero usándolo en negativo, con un contexto desfavorable y voy a sufrir un montón. Ahora, usándolo en algo que yo quiero hacer, me puede llevar a muchísima satisfacción. Entonces todo es según el contexto, según lo que se mire, según lo que se pueda entender, la intención. No está tan dividido como parece, no es tan opuesto, hay una integración de esas dualidades, pero bueno, también dentro de nosotros están esas dualidades y la aceptación implica esa integración y para poder hacerlo está el amor propio. Entonces lo que te planteamos es que empieces a revisar cuánto te amás, cuánto te aceptás. ¿Podés aceptar tus errores, por ejemplo, sin torturarte, sin autocastigarte, sin sentirte mal 2 horas porque cometiste un error, no te salió algo como esperabas? ¿Podés hacer eso? ¿Cómo estás llevando ese tema? Si te permitís sacar esas partes que siempre tratás de reprimir y entenderlas y pedir disculpas con humildad cuando te equivocás y después no torturarte y la próxima hacerlo mejor. Si permitís tratarte con mayor suavidad, con pasión, con paciencia, entendiéndote, dándote el tiempo que necesites, aceptando el aprendizaje que a veces no es tan rápido como querríamos, que tiene sus tiempos y más en este año que todo se nos traba. Entonces, ¿cómo estás con ese tema? Hoy te invitamos a reflexionar eso. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Cuánto te aceptás a vos mismo? Si te miraras al espejo, ¿qué ves? Pero, en serio, tómate 5 o 10 minutos de estar solo en silencio mirándote al espejo y empezar a detectar qué es lo que te está fijando, ¿no? ¿Qué es lo que podés ver en vos mismo? Si empezás con los granitos que tenés, las arrugas, las canas y los defectos o lo que sea, o si podés ver un poco más allá y cómo te estás relacionando con vos mismo, qué pensás de vos, qué imagen tenés de vos mismo, qué es lo que podés ver, valorar. Entonces también ahí, además de la aceptación, está esa gratitud, la valoración de poder entenderme,
de también justo en esta situación poder valorar mi valentía de afrontar las cosas, mi capacidad de salir adelante. ¿Puedo valorar realmente eso? ¿O me estoy concentrando exclusivamente en todo lo que no estoy pudiendo hacer y manejar bien en esta situación? No me tengo que perder de que esto es un contexto bastante complicado para llevar adelante. Y sin embargo, lo estoy haciendo lo mejor posible. Y eso merece mi valoración. Entonces, concentrarnos un poco más en eso, en tratarnos mejor, en el diálogo interno, qué nos decimos todo el tiempo, qué pensamos, cómo nos presentamos ante otras personas. Cuando te presentás y decís, hola, mi nombre es Laura, ¿qué decís? Yo trabajo en, o tengo tantos años. Bueno, empezá a prestar atención, ¿no? A veces hasta incluso nos definimos desde lo económico. Yo soy pobre y hablamos de una pobreza. Pero bueno, eso ya es otro tema más amplio. Pero empezar a prestar atención, ¿qué es lo que estoy diciendo de mí? ¿Qué es lo que sale de mí? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Cómo me estoy definiendo? Y empezar a aceptar y valorar un poco más y conectarte con esa gratitud de que todo lo que estás viviendo es lo necesario para poder evolucionar y el amor propio es siempre la guía y lo que te mantiene en eje, porque pase lo que pase, vos no te fallás a vos mismo, pase lo que pase, sos como el que está con vos mismo ahí acompañándote, dándote fuerzas cuando te sentís desanimado, no te abandonás, no te fallás por completar a otros. Acá también podemos hablar un poco sobre esa idea del autosacrificio, ¿no? Que sé que por cuestiones religiosas quizá alguno no esté de acuerdo, pero déjanos plantearte más o menos lo que pensamos. Nosotros consideramos que el autosacrificio es faltarse a uno mismo para completar a otros. Y también pensamos que no es tan sano y está generado desde esa dependencia emocional. Y ahí juega un papel el ego, porque lo vemos desde el lado de necesito ser aquella persona sacrificada por todos para sentirme que soy el bueno de la película, para cumplir con esa idea de que soy el correcto, el bueno, el eficiente, que siempre está para todos. Y quizá no tengo ganas de ayudar a esa otra persona, pero me obligo, me postergo mis cosas, dejo de comer por salir corriendo por otra persona, dejo de hacer lo que me gusta por siempre ir a salvar a alguien. ¿Hasta dónde eso es tan sano para mí? ¿Hasta dónde no me estoy abandonando a mí para priorizar a otros? ¿No? Entonces, por lo menos desde mi perspectiva y en mi experiencia personal, el autosacrificio fue terriblemente una falta de amor propio. Yo lo viví de esa forma y me vivía abandonando a mí para completar a todo el mundo. No es algo que yo pueda hablar mucho, digamos, como un aspecto positivo. Pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿no? No queremos ofender a nadie y respetamos todas las opiniones. Pero pensá, por ejemplo, el autosacrificio con una historia que ya hemos puesto en alguna que otra publicación, de una historia que era como un cuento donde había en un camino una casa y en ese camino pasaba gente que eran como peregrinos. Y cada vez que pasaban por esa casa, tocaban la puerta y la persona que vivía en esa casa tenía siempre una jarra con agua para darles y renovar un poco la fuerza para seguir adelante su peregrinación. Y esa persona necesitaba tener siempre la jarra llena de agua y para poder darle agua a los demás, porque si no tenía, la otra persona no podía seguir el camino, pero además tampoco tenía para sí mismo. Entonces, ponele que esa persona le hubiese dado todo el agua que tenía al primer peregrino que pasaba. Se quedaba sin agua para sí mismo y el próximo peregrino también. Entonces no solo esa persona moría de sed, sino todos los demás también. Entonces fíjate, nosotros hacemos esta analogía con ese cuento para que pienses que siempre tenés que tener como una fuente principal de amor propio para vos, para después poder compartir hacia los demás. Porque si no, no es tan profunda esa conexión. Entonces, primero a uno mismo,
primero sin fallarse, conociéndose, sabiendo nuestros propios límites, sabiendo decir no, sabiendo no quedarse donde te hace daño, sabiendo no permitir lo que te daña. Y de esa forma, siempre teniendo en cuenta esto, lo que va a salir de vos va a ser algo mucho más puro, porque fíjate esa frase muy conocida de si no te amas a vos mismo, no podés amar a nadie. Entonces, como todo siempre empieza por uno mismo, es de adentro hacia afuera. Si yo no me puedo amar a mí, ¿cómo voy a amar a otras personas? Este amor propio es incondicional. Ahí está, creo que la clave, ¿no? Por eso la aceptación es total. Me amo en todos mis momentos, me amo en todas mis versiones, me amo en todos mis estados de ánimo, me amo en todo momento. Estoy siempre amándome y teniéndome la paciencia, tratando de entenderme con compasión, tratando de aprender, recordándome que estoy aprendiendo y como me salga. Entonces, acá te puedo agregar un tip que a mí me sirvió mucho, que era al levantarme a la mañana. Si tenés baja autoestima, esto es buenísimo. Sí, al levantarme a la mañana siempre lo primero que hacía era mirarme al espejo y decía, decido amarme aun cuando no sepa cómo. Entonces esa frasecita que parece muy simple, que podés repetir así porque sí, esa frasecita tiene primero la palabra decisión, ¿no? Y el decido hacer algo es como cuando te hablaba de los tiempos de la semilla, plantar una semilla, bueno, es esa intención, es decirle a toda mi energía, anda para allá, porque yo decido esto, y toda mi energía responde hacia allá. Entonces yo decido amarme. No sé cómo, voy a ir viendo en el camino, voy a ir aprendiendo. Entonces ya es como que bajo un poco esa dureza, ¿no? No es yo me amo porque me tengo que amar y me obligo. No, yo decido amarme, voy viendo cómo voy a ir mejorando ese amor propio, cómo voy ganando más amor propio, cómo empiezo a descubrir más cosas mías para seguir valorando y para seguir estando conmigo, nunca fallarme. Es incondicional, es más allá de cualquier circunstancia. Entonces, si yo puedo hacer eso conmigo, lo voy a poder hacer con los demás. Fíjate cómo eso ya es otra cosa, no es el autosacrificio. Y también es respetar que el otro aprenda por sí mismo, ¿no? Porque en el autosacrificio a veces también lo que hacemos es imponer nuestra idea de lo que el otro necesita, que no sé si es tanto lo que necesita. Porque muchas veces los atosigamos a los demás con ayuda cuando en realidad podemos dejar que esa persona aprenda por sí misma. Y esto se me viene mucho un ejemplo con padres con los hijos, ¿no? Cuántas veces le hacemos las cosas a los chicos porque pensamos que no pueden y en realidad sí pueden. Y si los dejáramos un poco más libres de que ellos hagan lo mejor por sí mismos y se equivoquen y tomen el error como positivo y nosotros no le estuviéramos atosigando con no, así no es, entonces el chico iría descubriendo por sí mismo todo lo que puede hacer y todo lo que tiene en sí mismo para poner en funcionamiento sus propias herramientas, sus propias capacidades y sus propios talentos. Entonces son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces es reconocer que quizás soy yo la que necesito que mi hijo haga las cosas rápido, por ejemplo, o ser la que siempre mi hijo me venga a buscar para yo ayudarlo, porque de esa forma me sentiría como la buena madre. Fíjate cómo todo se puede relacionar y cómo todo es visto desde ese ego que necesita todo el tiempo sentirse útil, sentirse el salvador, sentirse el bueno de la película, y cómo nos va llevando a tener relaciones y vínculos que no sean tan puros, tan verdaderos, y que no tengan esa conexión profunda de la incondicionalidad con el otro y la libertad del otro, porque el otro tiene que tener su propia libertad para poder hacer su camino y equivocarse y aprender por sí mismo. Es respetar también su proceso. Entonces a las madres, a los padres y a todos los que tuvimos familia nos cuesta mucho eso porque nos enfrenta a nosotros con eso. Y nadie nos enseñó a ser padres, por supuesto. Y encima aprendimos otra cosa totalmente distinta, como nuestros padres habrán aprendido algo aún peor. Entonces es como una cadena, pero alguien tiene que cortar esa cadena en algún momento, ¿no? Ya vamos viendo cómo por correspondencia cambiaron un montón de cuestiones de
las ideas de cómo criar a los hijos, cómo se empezó a prestar más atención a la inteligencia emocional, al diálogo, cómo se hablaba, cómo hacer, en vez del castigo, hablarles en positivo, cómo no dañar su autoestima, porque todo lo que le digas lo va a marcar y posiblemente en un futuro será su diálogo interno. Entonces, aprendiendo todas estas cosas, pero primero haciéndolas con nosotros mismos, ahí podemos hacerlo aún mejor, nos va a salir solo, no lo vamos a tener que estar recordando todo el tiempo como un librito de cómo ser buen padre, porque como lo aprendimos a hacer con nosotros, nos sale para afuera, no sale solo, porque ese amor propio desborda en algún momento, te llenas de agua para después poder compartir con los que sea que pasen, ¿sí? Entonces, plantearte esta nueva forma de ver las cosas, la incondicionalidad, la aceptación, la valoración, y que revises en vos cómo estás llevando este tema. Si te estás pudiendo aceptar como sos, valorar como sos, amarte incondicionalmente y proponerte de que lo empieces a hacer, busques formas y de esa forma después mejorar tus vínculos. Y vas a ver, presta atención cómo después mejoran tus vínculos, cómo te puedes conectar de una forma más profunda, pero a la vez desapegada del resultado, porque amás a la otra persona como es, no la amás por lo que te da, ya es otra cosa, no la amás condicionándolo a que funcione de una forma, que te dé algo determinado, a que cumple esa idealización que te hiciste de esa persona, a que cumpla un rol, una función, a que me complete, porque pues yo ya soy completa, entonces no necesito que me completen, elijo que me acompañen en el camino, en todos mis vínculos. Ya es otra cosa, y entonces como estoy acompañando también potencio a la otra persona a que simplemente con mi ejemplo, no es que uno lo hace adoctrinando, potencia a la otra persona a que lo haga por sí misma, porque también puede. Entonces es como de golpe la correspondencia se ve, porque todo el entorno empieza a mejorar, y también así es lo mejor que puedes aportar. Entonces planteamos esta forma de ver las cosas, y el que resuene y que le sirva, si quiere que lo haga, ¿no? Y bueno, los que no, todo bien, seguimos aportando nuevas ideas y con respeto siempre. Bueno, te mando un beso. Chao.